A ver, muy buenas tardes, niños y niñas. El día de hoy, a 5 de octubre, como de costumbre, tenemos nuestra clase de ciencia y tecnología, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, para el día de hoy, nuestra actividad va a ser: las plantas son importantes en un lugar donde vivimos. Nuestra meta: explicar la importancia de las plantas en la vida de las personas de nuestra comunidad. Entonces, para ello vamos a leer con atención. Acá tenemos un paisaje y tenemos acá dos niñitos, ¿ve? Que están conversando. Dice: ¿ve? Donde vivo crece mucho eucalipto. Cuando llueve se siente su aroma. Lo usamos para aliviar los resfríos. Ahora el niño dice: no, donde vivo crecen muchos gladiolos y azucenas. El ambiente huele muy bien. Los usamos para hacer bonitos ramos y lindas alfombras. ¿Ve? Ahora más ahí también tenemos otra conversación de un niño y una niña. Dice: ve el niño: donde vivo crece el chihuahuaco. Es un árbol muy grande. Allí hacen sus nidos las aves del bosque. Todas y todos dicen que atrapa mucho aire sucio. Entonces la niña dice: donde vivo crecen muchos algarrobos. En casa preparamos algarrobina y con ello ricos jugos. Entonces, ve, acá como vemos, los niños son de diferentes lugares. Por eso nos está mencionando diferentes plantas o arbustos, ¿no? En este caso. Y entonces, ¿de qué manera lo están utilizando? Ya. Entonces, seguimos, ¿ve? Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Conoces las plantas que se mencionan? A ver, ¿conocerán? ¿Algunas? ¿Sí? ¿No? ¿En qué lugar del país crecerán esas plantas? ¿Cuáles son? Entonces, si ustedes conocen, lo respondes. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? Ahora dice: según lo que dicen las niñas y los niños, ¿para qué utilizan las plantas en cada lugar? Entonces, ¿ve? Hay de diferentes maneras lo utilizan las plantas, dependiendo del lugar donde estén, ¿no? Entonces respondemos, ¿ve? Ahora, ¿qué plantas utilizan en tu familia o comunidad? ¿Y para qué la usan? En este caso en la comunidad de Huancahuanca y en algunos en sus anexos, ¿no? Entonces vamos a responder esas preguntas, pues ve. Entonces, ¿sabías que las plantas son mucho más que un bello adorno en el ambiente? Brindan alimento a las personas y a los animales. Nos ayudan a curar algunas enfermedades y sobre todo producen oxígeno que necesitamos para respirar. Se dice que una persona necesita cada día aproximadamente el oxígeno que produce 22 árboles, ¿ve? Entonces, ¿ve? Las plantas las utilizamos de diferentes maneras. Algunas son para aliviar algunas enfermedades, ¿no? Ahora entonces te invitamos a leer. Acá tenemos una lecturita: El agricultor de flores. Lo van a leer, ya niños, y en qué consiste. Eso lo voy a dejar en la práctica. Entonces, luego de haber leído, vamos a responder. ¿Por qué la mamá compraba flores en el mercado? ¿Qué es un agricultor de flores? ¿Por qué será importante sembrar y cuidar las flores? Entonces, ¿ve? De acuerdo a la lectura respondemos a esas preguntitas. Entonces, continuamos. Entonces, ¿ve? También es importante que nos dice: las plantas que observas en el ambiente pueden ser árboles. A ver, en este caso, acá tenemos el ambiente, que lo he hecho como de fondo, ¿no? Ahí estamos así en el campo. Dice: ¿ve? ¿Qué observamos? Árboles. Entonces dice: ¿ve? Pueden ser árboles, es decir, plantas de gran tamaño. Entonces los árboles son grandes, que tienen un tronco grueso. Por ejemplo, el cedro, el pino, el eucalipto, etc. También hay arbustos, plantas de tamaño mediano. ¿Ve? Hay arbustos o plantas de tamaño mediano.
Entonces, ¿qué nos dice? Que tienen troncos delgados. Por ejemplo, el guarango, el algodón, el algarrobo y el huacatay también, ¿ve? Etcétera. Asimismo encontramos plantas herbáceas, que son plantas pequeñas cuyos tallos son blandos. Por ejemplo, la totora, la papa, el llantén, el girasol, etcétera, ¿ve? Entonces estas plantas conforman nuestras áreas verdes. Entonces, ¿ve? Donde en el campo vamos a encontrar árboles, que son grandes, arbustos, que son plantas de tamaño mediano, y también plantas herbáceas, ¿ya? Que son más pequeñas y que sus tallos son blandos, ¿ya? Entonces, ¿ve? Hay de diferentes tamaños, pero a las finales son plantas, ¿ya? Entonces, seguimos. Entonces, ¿ve? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar esta tablita. Dice, plantas que crecen en mi casa o en mi comunidad. Vamos a completar en esta vez 3 plantas. Vamos a escribir el nombre de 3 plantas. Pueden ser árboles o arbustos, lo que hicimos en el anterior. Entonces, ahora, vamos a poner acá los nombres y por qué son importantes en la vida de las personas o de qué manera lo utilizamos. ¿Ya? Entonces acá tengo un ejemplito. Allá, el eucalipto es el más común, hay casi en toda la sierra, ¿no? En especial también en Huancahuanca. Entonces, ve, ya lo estoy completando uno. Ahora a ustedes les faltaría poner 2 ejemplos nada más ya. El eucalipto. Entonces, ¿por qué son importantes en la vida de las personas? Porque el tronco lo utilizamos para el techado de nuestras casas. También lo utilizamos como leña. Y también mediante la infusión lo utilizamos para la tos o para el resfrío también, ¿no? Entonces, ve, el eucalipto y ahí lo ponemos. ¿Para qué? ¿De qué manera lo utilizamos? ¿Ve? Por eso es importante en nuestra vida de las personas. Ahora ustedes les faltaría completar 2 plantas, ¿ya? ¿Y por qué son importantes en la vida de las personas? ¿O de qué manera lo utilizamos? Ya, entonces continuamos. También dice, ve, ¿sabías que algunas personas muestran malos hábitos hacia las plantas? Las pisan, arrojan basura sobre ellas. No las riegan también, ve, etcétera. Otras personas afectan los cultivos de plantas con el uso exagerado de abonos artificiales o al talar el exceso de los árboles de los bosques para producir madera y papel. Entonces, ¿ve? Muchas plantas están en riesgo de desaparecer. Entonces, ¿qué nos dice? Seamos defensoras y defensores de las plantas. Ya, muy bien, ¿ve? Entonces, ahora en tu cuadernito vamos a escoger una planta de tu comunidad que te interese conocer más. Vas a dibujarlo. Luego escribirás su nombre en la parte de abajo y qué necesita para crecer esa planta. Lo vamos a escribir y cómo la utilizan, de qué manera utilizan esa planta. Solo vamos a escoger una planta, ¿ya? De varias. Entonces, para eso vas a comentar con tus familiares acerca de la importancia de las plantas que crecen en tu comunidad. ¿Eh, niños? Luego de eso, vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Entonces acá tenemos, ¿ve? Criterios para evaluar mis aprendizajes. Lo logré, ¿qué necesito mejorar? Entonces acá dialogué sobre lo que dijeron las niñas y los niños acerca de las plantas que crecen en su comunidad. Si lo logré, lo marco un X o un check, ¿ya? Y si es que todavía necesito mejorar, lo marco acá, en uno de los dos. Entonces, ¿ve? Si expliqué por qué las plantas son importantes en la vida de las personas de mi comunidad, si lo logré, marco una X o un check, ¿no? Y si todavía necesito mejorar acá. Entonces, luego de haber rellenado ese cuadrito, vamos a responder esta pregunta final. Dice, ¿cómo te sientes al finalizar esta actividad?
A ver, ¿cómo te has sentido? ¿Te has sentido contento, alegre, aburrido? ¿Cómo? Entonces respondemos ahí. Y a niños y niñas, entonces esto sería el trabajo, nuestra clase del día de hoy de ciencia y tecnología. Espero que les haya gustado y no se olviden, cualquier cosita se comunican conmigo para estar orientándoles. Luego de esto les voy a mandar la práctica. Ya niños y niñas, voy en PDF y les voy a mandar. Chao, nos vemos, hasta mañana.